Le damos la más cordial bienvenida al inicio de este segundo semestre académico de la Comunidad Evangélica de Chile. Este es un bonito tiempo, un buen tiempo para renovar nuestras fuerzas, ¿cierto? Reavivar nuestra vocación y continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para servir mejor a nuestras comunidades. Y agradecemos, por supuesto, su presencia, su disposición y su compromiso a crecer, ¿cierto? Y, y a trabajar por el reino y también por ir mejorando cada uno y cada una de nosotros. Oramos. Señor de toda sabiduría y verdad, Señor de toda sabiduría y verdad, muchas gracias por permitirnos iniciar este nuevo semestre con fuerzas renovadas. Te pedimos, Señor, que guíes nuestro entendimiento, que nuestro estudio sea para tu gloria y para el servicio a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada docente, bendice, Señor, a cada estudiante y al conferencista. Bendice, Señor, que participará de este tiempo. Que la luz de tu palabra ilumine cada una de nuestras jornadas y que crezcamos, no solo, Señor, en el conocimiento, sino que crezcamos también en el amor y en humildad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con estas palabras de apertura, presentamos entonces a nuestro expositor, el pastor Jorge Daniel Silstra Arduin. Es un honor tenerlo con nosotros en esta tarde. Vamos a lo que vinimos, a hablar de los desafíos pastorales relacionados a cuando trabajamos en la liturgia. En este tiempo que el título que se me brindó dice que es un tiempo de incertezas, ¿verdad? Es un tiempo verdaderamente donde las certezas están siendo cuestionadas y también es un tiempo de nuevos lenguajes y de nuevas maneras de aproximarse de la gente a lo sagrado. Vamos a estar hablando de eso hoy. Permítanme, antes que nada, aunque está descrito en la descripción que dio la profesora Marcela, decir desde dónde me acerco al tema de la liturgia en esta noche, para explicitar cómo yo le llego a esta temática de la liturgia y la adoración, porque en primer lugar reconozco que no es lo mismo hablar del tema, por ejemplo, desde el ámbito católico romano, que hacerlo desde el ámbito pentecostal o desde iglesias muy litúrgicas, por llamarles así, no es que las otras no lo sean, como la anglicana episcopal o las luteranas, ¿verdad? Yo me acerco al tema desde mi tradición y desde mi experiencia, que es la experiencia de ser un pastor reformado trabajando para la iglesia presbiteriana aquí en el Caribe, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Así que este es mi caso. Yo me acerco al tema de la liturgia no solo como un tema de estudio, no es lo que quiero hacer esta noche, ¿verdad? Sino como una experiencia semanal, de ir preparando lo que esperamos que sea en el momento del encuentro de la comunidad, un espacio que nos dé sentido, un espacio a veces que nos sane, un espacio que nos permita crecer como comunidad. Así que se me ha plantado reflexionar sobre la liturgia en un contexto descrito como muy desafiante, ¿verdad? En especial porque en este mundo en el cual vivimos y en la cultura de nuestros días, ciertamente es un tiempo, como bien se define, de incerteza. Es decir, donde las verdades, las certezas, las seguridades, ¿verdad? Ya no son tales, ¿verdad? Las nuevas generaciones, la cultura en la cual nos desenvolvemos, ha dejado sin base prácticamente, sin pies ni cabezas, muchas de las creencias que para nosotros resultaban de algún sentido, nos daban mucha seguridad, y que para otros eran inamovibles o incuestionables.
especialmente en el mundo de la fe. Y la verdad es que la realidad hoy es que vivimos en el tiempo de la posverdad, ¿verdad? O sea, ya cualquier cosa es verdad y cualquier cosa es mentira, ¿verdad? Pero también hay una pugna entre diversas narrativas, ¿verdad? Y las noticias falsas, los fundamentalismos, los discursos de odio, entre otros factores, hacen aún más desafiante la tarea de articular un lenguaje en la liturgia de manera que resulte la liturgia apropiada y pedagógica, en contenido, en lenguajes y en formas. Y ahí es que hacía la distinción, pues en nuestras diversas tradiciones, yo sé que hoy aquí tenemos un abanico de tradiciones litúrgicas, hay distintas maneras, métodos, formas, ¿verdad? Y aún los que entiendan que no tienen una liturgia muy desarrollada, que es más bien espontánea, por la guía del espíritu, etcétera, aún ahí también podemos encontrar modelos de cómo más o menos las cosas funcionan, ¿verdad? Así que la articulación de los mensajes que en nuestras diversas liturgias hacemos es desafiado transversalmente por todas estas realidades que estamos viviendo. De hecho, no sé en Chile, pero el uso del lenguaje religioso para condicionar, por ejemplo, las acciones políticas de la gente. Así que hay un uso intencional del lenguaje religioso y de las prácticas litúrgicas para legitimar, ¿verdad?, posturas, partidos, etcétera. Como no estoy en Chile, no sé si así será, pero por estos lados del norte tenemos un poco de eso. Así que hay un desafío, incluso al hablar sobre Dios, con la gente de nuestro tiempo. Yo tengo hijos jóvenes adultos y hijos jóvenes adolescentes. Y el lenguaje de Dios para hablar con los adolescentes y con los jóvenes ya no es el mismo que el que hablaban con nosotros, ¿verdad? Nuestros propios padres. Así que incluso cómo hablamos de Dios con la gente de nuestro tiempo y con las nuevas generaciones es un desafío para la liturgia y para el pastoral, porque la liturgia tiene que ayudarnos a que haya comunicación. Comunicación, sí, con Dios, pero también comunicación entre nosotros, que usemos un lenguaje que nos permita hacer contacto, porque de eso se trata la liturgia, ¿verdad? De una experiencia, unas herramientas que nos ayudan a hacer contacto con esto que nos trasciende y con esto que nos une y con esto que nos sana, ¿verdad? Así que de alguna manera parece ser que en este tiempo de incertezas, que algunos también dicen que es un tiempo de posteísmo, ¿verdad?, donde el lenguaje religioso como que debe tener alguna transformación, se nos está de alguna manera requiriendo el ejercicio de pensar, ¿verdad?, en nuevas palabras, nuevos lenguajes, nuevas aproximaciones al lenguaje sobre Dios, ¿verdad? Y es un desafío que se está conversando en distintos lugares. O sea, hay mucha gente hablando de esto que decíamos al principio, que hicimos en CLAI, el proceso de reimaginación. Hay mucha gente volviendo a pasar por la mente y el corazón cosas que antes teníamos como verdades tan ciertas e inamovibles, y hoy estamos preguntándonos si quizás no tenemos que ampliar un poco nuestros lenguajes o nuestros acercamientos a los ritos litúrgicos, por decirle así. Así que la propuesta de esta noche es que al menos podamos describir todas las posibilidades, algunas de las posibilidades que tenemos cuando tratamos de comprender la liturgia como un elemento importante para la afirmación de nuevas narrativas dentro del movimiento cristiano. Así que voy a tratar de compartir por acá unas pequeñas transparencias o diapositivas. Me confirman, Marcela, sí, que la tienen ahí, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Muy bien. Lo primero es decir que la liturgia es mucho más que un programa, y en un programa estoy pensando en una agenda de lo que va a pasar, ¿verdad? Un papelito, esa famosa liturgia escrita que a mí me encanta, es de mi tradición, ¿verdad? Pero es mucho más que hacer un programa, y a la misma vez adoración es mucho más que ir a un culto.
al culto de nuestros domingos, ¿verdad? Al hablar de adoración y de liturgia, estamos hablando del culto público, de la dimensión comunitaria, de ese momento en que nos encontramos para adorar. Y esa expresión de la adoración, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, se describe especialmente con dos palabras. La primera, proskuneo, del griego rendir homenaje, y la segunda, latreo, del griego servir. Y también se utiliza la palabra latreia, que significa culto. ¿Vieron? Vamos acercándonos así, ya lo estamos viendo en estas últimas dos palabritas, a la palabra liturgia, que también aparece un par de veces, no tantas, pero un par de veces en el Nuevo Testamento, liturgia en su doble acepción de orden, ¿verdad? Ordenanzas para la adoración, o sea, estructura y lugar, un lugar de culto. Lo que vamos a hacer, la estructura, en un lugar determinado al encontrar. Y también la segunda acepción de la palabra liturgia, los elementos, ¿verdad? Que están integrando, ¿verdad? Eso que hacemos en ese lugar. Ahí estarán oraciones, los himnos, teologías. De allí que en el uso de la iglesia, el culto, o como llaman en otros lugares, el servicio de adoración a Dios, van de la mano. Adoración y servicio van de la mano. Pero la palabra servicio, ¿verdad? No significa que en el momento del encuentro de la comunidad para la adoración estamos sirviendo nosotros a Dios. Está un poco esa idea, pero no solo eso, sino también junto a eso que al nosotros reunirnos a adorar juntos, a hacer nuestra liturgia, literalmente estamos dando un servicio al creyente, a la persona creyente, a la comunidad de personas creyentes. Nos estamos sirviendo, ¿verdad? Mutuamente estamos sirviendo a los demás. Esa palabra liturgia, ¿verdad? Nos va llevando entonces a referirnos a una forma estructurada que determina el contenido, el orden, la fraseología de un culto. En siguiente lugar, un conjunto de elementos que forman el orden del culto. No se asusten, que no vamos a estar todo el tiempo con definiciones, solo algunas. La liturgia como ese conjunto de elementos que forman algún tipo de orden, algún tipo de estructura y que sirven, esto me interesa mucho, de cauce, ¿verdad? Y de expresión para guiar a la congregación a un encuentro pleno con su Dios. Es decir, lo que planificamos en la liturgia, programamos la liturgia que suceda al encontrarnos, tiene como búsqueda que la congregación tenga una experiencia de encuentro con Dios, ¿verdad? También, obviamente, con los demás. Pero además hay algo más. La liturgia es la formulación correcta de esos elementos a fin de que expresen toda la verdad de Dios de una forma adecuada. Me parece como que es un poco exigente esta definición de Gilberto Hereu, ¿verdad? En la sinagoga y la influencia en la liturgia. Pero efectivamente, cuando usted va a un encuentro de adoración de cualquiera de nuestras comunidades, usted puede encontrar los sentidos o los sinsentidos de la experiencia. Todo depende de cómo se haya trabajado, ¿verdad? Si tú vas a un culto donde se va a hablar de la paz y los textos están hablando todo el tiempo del juicio y la condena, como que hay algo que falló en la programación, ¿verdad? O podríamos poner otros ejemplos más. Lo importante es que hay entonces una forma que resulta adecuada al propósito, ¿verdad? De que lo que sucede durante el encuentro cumpla con los objetivos del habernos reunido. Miren, les traje una cita de alguien que quizás ustedes no conozcan, pero yo les voy a decir que es un chileno y que se llama el doctor Sergio Ojeda Cárcamo. Los apellidos los deben conocer por allá por el sur. Y por acá, por Puerto Rico, lo conocen muy bien, porque fue presidente del Seminario Evangélico de Puerto Rico muchos años, Sergio Ojeda Cárcamo.
Él es un teólogo reformado, salido de Chile, lo que pasa que muy joven se enamoró de una boricua y terminó viviendo en Puerto Rico y siendo misionero presbiteriano. Una persona que escribió un librito que se llama hacia una teología de la acción pastoral. Y él afirma en ese libro que hay por lo menos cuatro convicciones importantes a la hora de hablar del culto cristiano y la adoración. El primero es comprender que toda nuestra vida es una vida de adoración a Dios. Y esto es importante, porque entonces la experiencia cúltica, en los días que nos encontremos, solo es una parte de nuestra experiencia de adoración y no puede estar desvinculada la una de la otra. Segundo lugar, pues el énfasis en la Biblia, en la autoridad, en el estudio, en la predicación. Y esto parece una cosa como muy elemental de cuando los niños van los primeros grados en la escuela, pero me parece que debemos volver a esto elemental, porque aunque podemos usar arte, aunque podemos usar música, luces, cosas que nos ayudan a los procesos de la adoración, esto no es un circo. La adoración cristiana tiene como propósito el que las personas puedan adorar a la divinidad y que esa experiencia de la adoración común haga algo, ¿verdad?, en todos los que así nos acercamos. Desde la Biblia, ¿verdad?, desde lo que es el análisis de los textos bíblicos, la predicación. Hoy hay algunos lugares, a veces pareciera ser que no hay ni una lectura bíblica, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta sobre los fundamentos. Pero bueno, eso no pasa cuando tenemos la oportunidad de venir a lugares como la Comunidad Teológica de Chile y capacitarnos. El tercer lineamiento fundamental es que consideramos que el pacto de Dios con su pueblo es un tema central en la expresión de la adoración. Así que si es central la acción de Dios en su pueblo, esto destaca el carácter cooperativo o corporativo de la relación que tenemos, que tiene Dios con nosotros y nosotros con Él como pueblo. O sea, todo el factor comunitario. Y eso parece un detalle en la definición, pero cuando vamos viendo de los desafíos pastorales en tiempos de incerteza en relación a la liturgia, uno de los aspectos fundamentales es la cuestión de lo comunitario, en un mundo que hoy nos hace mucho vivir de maneras aisladas, individualistas, etc. Y el cuarto fundamento de la liturgia y de la adoración es que en la adoración, al menos en la perspectiva reformada, que es la que yo comparto y la que este teólogo comparte, el culto, el momento de la adoración a Dios, ha sido a lo largo de la historia el lugar común para el cuidado de los pobres. Y esto yo creo que nadie lo dice. Y sin embargo, esta es la tradición del culto cristiano. Es en el contexto del culto cristiano que cuidamos de los pobres. Si no, pues no sé, ¿a dónde vamos? A Hechos, en el capítulo 2 y siguientes, las primeras comunidades cristianas, aquellas donde todo se compartía para que nadie pase una necesidad, por hacer un gran resumen. La comunidad del espíritu tenía como importante el cuidado de los pobres, al punto tal que podríamos ir también a las historias de cómo inicia el desarrollo de algún tipo de ministerio diaconal en la iglesia, cuando aquellos encargados de la predicación, encargadas de la predicación, necesitan buscar gente que les ayude a asistir a los pobres en las comidas, en que puedan comer, para que ellos puedan y ellas dedicarse a la enseñanza. ¿Verdad? ¿Se acuerdan esas historias? Así que, en términos generales, dice Sergio Ojeda Cárcamo, el culto como respuesta colectiva de la Iglesia de Dios implica palabras, todo lo que decimos, cantamos, oramos, etcétera, pero no puede excluir las acciones. Y yo sé que acá estamos yendo un poquito más allá de lo que acostumbramos normalmente en nuestras experiencias, pero el servicio es parte de lo que tenemos que hacer cuando estamos juntos, ¿eh?
Así que no solo oramos por los que tienen hambre, sino que juntamos alimentos no perecederos y los traemos como una ofrenda. O venimos a dar unos anuncios en la vida de la iglesia, tan clásicos, ¿verdad? Ahora es el momento de los anuncios, ¿no? Ahora son los momentos de la vida de la iglesia. O sea, esta es la vida de la iglesia. Vamos a estudiar la palabra o vamos a visitar. O sea, eso tiene que ver con el ministerio. Entonces, no es solo el listado de anuncios. Y déjenme decirles que yo que tengo que hacer de estas cosas todos los domingos, a veces caigo en la trampa y vuelvo, vamos a hacer unos anuncios. No, vamos a celebrar la vida de la iglesia y vamos a orar sobre eso. Así que así las cosas, me parece que todos los desafíos que tienen que ver con lo que hacemos al reunirnos no pueden estar lejos de lo que es el contexto en los cuales nosotros vivimos la fe. Y esto me parece un tema central para compartirles esta noche. O sea, el contexto de estos tiempos de incerteza y de posverdad desafían a aquellas personas que nos toca trabajar con las liturgias, con las oraciones, con la elección de cánticos, con el lenguaje de lo que decimos y de lo que hacemos. Sea más estructurada, al estilo de donde yo vengo, que las escribimos, las oraciones, o sea, en el ejercicio de pensar cómo vamos a hablar, qué sé yo, del amor de Dios el domingo que viene, como una madre que cuida de sus hijos o como una gallina que protege los polluelos. O sea, cómo vamos a utilizar esa imagen femenina, por ejemplo, para destacar la ternura de Dios. ¿Y por qué? Porque es el énfasis que queremos trabajar el domingo, lo estoy poniendo como un ejemplo. ¿No? Así que las posverdades desafían la fraseología, el formato y la propuesta teológica de la iglesia semana tras semana. Lo voy a repetir. En tiempos de incerteza y posverdades, desafían la fraseología, el formato y la propuesta teológica, ¿verdad?, de la iglesia en estos tiempos. Cuando la gente empobrecida llega a la adoración a Dios, ¿cuál es la palabra que tenemos para ellos? ¿Cuál es el mensaje que le damos? Que si sufrimos aquí, reinaremos allá, como cantábamos en la iglesia cuando éramos jóvenes, o tendremos que aprender otros cánticos que nos hablan de un mundo solidario y más justo. Así que el tiempo de la adoración no es solo el tiempo de estar juntos, sino es el tiempo de pensar el mundo en el cual vivimos y responder desde la fe a las necesidades de las personas que hoy, en su contexto y cultura, tienen unas necesidades particulares. Y al así hacerlo, a través de las liturgias, ¿verdad? Nosotros vamos a estar dejando claro qué es lo que hacemos, qué es lo que creemos y qué es lo que decimos. Y yo pongo mucho énfasis, he dado talleres de liturgia en muchos lados, a muchas tradiciones, y pongo mucho énfasis en estas cuestiones del lenguaje, ¿verdad? De cuidar el lenguaje cuando estamos juntos. O sea, eso es más o menos como cuando tú sales con tus hijos y uno se tira una palabra que no te parece muy educada o correcta y tú dices, no, están los abuelos, por favor, cuidar el lenguaje, ¿verdad? Acá no hables así, ¿cómo lo vas a hacer? ¿verdad? Entonces el lenguaje es importantísimo para decir las cosas bien o más o menos. Pero ¿qué pasa cuando entramos al templo? ¿Cuáles son nuestros lenguajes? No voy a entrar en el detalle porque no tengo el tiempo, pero desde el mismo momento que hablamos de el Dios Todopoderoso, yo creo en eso, ¿verdad? Dios tiene mucho poder. Entramos en una disyuntiva sobre qué significa el poder hoy, por ejemplo, y quiénes tienen ese poder, y cómo se ejerce el poder, y cómo se usa mal del poder. Así que algunas veces, al menos yo uso la terminología que todavía me trae recuerdos y efectos,
pero capaz hay algunos lenguajes más pertinentes. Un Dios de amor inagotable, por ejemplo. La nueva traducción viviente de la Biblia, que me gusta mucho, muchas veces habla del amor inagotable de Dios. Entonces ahí ya estás transmitiendo totalmente otra cara de Dios, ¿verdad? Eh, por eso debemos pasar por el pensamiento, qué estamos haciendo y qué estamos diciendo al estar juntos. Y esta tarea, en mi criterio, no es ligera ni superficial, porque preparar una experiencia cúltica, ¿no? Una liturgia, para que sea pertinente, perdónenme que lo diga así, pero es mucho más que improvisar. Yo sé improvisar. Yo puedo llegar a improvisar un mensaje. No digo que debo hacerlo, poder puedo, la capacidad la tenemos. A veces nos ha pasado porque no queda de otra. Pasas por un lugar y la persona te dice, pastor, lo necesito, tráiganme una palabra y tú improvisas. Nosotros decíamos en Argentina, agarramos la guitarra, empezamos a guitarrear, ¿verdad? Y no es que nos quede mal y el espíritu usa eso, yo no estoy diciendo eso, pero a la hora de pensar la experiencia cúltica, no es solo anotar 2 o 3 cadenas de textos bíblicos o 2 o 3 cadenas de cánticos que resulten emotivos. Es mucho más que eso. Es preparar una liturgia desde el corazón, ¿verdad? Desde ese corazón que busca, como decían en el devocional, el discernimiento y la sabiduría en la experiencia de Dios. Y miren esto. Si nuestra liturgia nace de la mente y de las estructuras, esto, perdónenme que diga, no, espero que no haya ningún presbiteriano ni reformado más por acá, pero podrían definir muchas de nuestras liturgias. Si nacen de la mente y de las estructuras, será bonito para las mentes y para las estructuras. Pero si la liturgia nace de ese corazón que está buscando el discernimiento, ministrará los corazones y nos abrirá no solo a Dios, sino a nosotros y a nosotras mismas, a los demás y a los desafíos presentes en la comunidad en su sentido más amplio. Así que el desafío a preparar las experiencias de la liturgia, especialmente de los domingos, es preparar experiencias que transmitan, por lo menos, ternura, amor, resistencia frente a aquello que hay que resistir, búsqueda de la justicia y creación de esperanza. Yo sé que la lista ahí, ustedes podrían ayudar ahora a generar más posibilidades en el chat. Yo no lo estoy pudiendo ver a la vez que hablo, pero después lo miro. Uh, y quisiera, ¿cuántos minutos me quedan? Marcelo, para ver cómo los aprovechamos bien. Te tomé eso de sorpresa. Nos queda todavía, Pastor. ¿Cuántos? 45, yo creo que nos queda como 5 o 10 minutos más. Ah, perfecto, con 5 o 10 minutos más 10 estamos, minutos. vamos a poder avanzar muy bien en lo que quiero contarles. Porque justamente estamos llegando, a mí me parece, a lo central que a mí me gustaría compartir con ustedes, y es esa experiencia, al menos que para mí es de disfrute. Yo no podría haber dedicado tanto tiempo a cosas institucionales que lo he dedicado, si no fuera por la sanidad de domingo tras domingo tener que pararme detrás de un púlpito y preparar una experiencia litúrgica. Y yo le dedico muchas horas. Yo tengo liturgias guardadas en la compu desde el 99. Así que son muchos años. El ciclo litúrgico, nosotros usamos el calendario litúrgico, que se repite cada 3 años, le he dado la vuelta como 12 o 13 veces a los textos bíblicos. Tengo liturgias, algunas que no me gustan nada, que las hice yo y me encantaron cuando las hice, pero hoy las leo y solo las guardo para recordar que yo era otro antes, ¿verdad? No, ya no me gusta. Pero no puedo repetir la liturgia de 3 años atrás que tenía el mismo texto bíblico. No es que no pueda usar algo de mis recursos, porque son propios, pero todo lo que pasa alrededor, ¿verdad?
en el contexto en el cual vivo, la persona que le pasó esto, aquel que sufre, qué sé yo, la problemática de los migrantes hoy en todos lados, ustedes tienen algunas situaciones ahí muy, muy importantes que atender, ¿verdad? O sea, todo eso desafía lo que tú vas a pensar para preparar una liturgia que transmita amor en el lugar donde tú estás, ¿verdad? Así que mi experiencia es de que en la búsqueda de ese texto para el próximo domingo, nosotros usamos la estructura de un leccionario, pero no es la única manera de buscar un texto para predicar el domingo que viene, empiezas a tratar de ver qué es lo que tú puedes hacer para hacer bien a la comunidad. No es que de vez en cuando no haya que dar una llamadita de atención, alguna vez al año, alguna vez, no todos los domingos, alguna vez al año hay temas en los que exhortarnos a los creyentes en que estamos haciendo algunas cosas que son una vergüenza, como cuando los corintios se comían todo antes de la Santa Cena, ¿verdad? Y Pablo les tiene que llamar la atención. No es que a veces pasa eso, pero en general tú tienes que contribuir a la comunidad que está viviendo los tiempos de la incerteza. Entonces, para mí es muy hermoso esa experiencia de encontrar en el texto sagrado, que en el caso nuestro lo usamos a través de un leccionario cristiano que está establecido, del cual nos podemos salir, ¿verdad? De repente estar leyendo los textos, dos, tres, Antiguo Testamento, Nuevo, los Salmos, y encontrar esa imagen o ese tema que de repente no lo estabas pensando y salta a tu sensibilidad, ¿verdad? Y te hace ponerte a buscar, ¿verdad? Cómo trabajar, qué sé yo, con la gente, que Jesús es un camino, por ejemplo. No solo el camino, un camino. ¿No? Imaginemos un camino de tierra o de autopista, un camino. Y empezar a trabajar con esa imagen a lo largo de todo lo que tú vas a hacer junto a los demás cuando estén juntos. Así que si vas a hacer una oración para dar gracias a Dios porque estamos reunidos, vas a pensar en el camino. Si vas a hacer una oración para pedir al Señor, vas a cantar una canción para decirle al Señor que a veces los caminos de nuestro mundo están torcidos, pues el camino es la imagen, ¿verdad? Para que te lleve desde el principio hasta el final. En esa experiencia donde cuando tú vuelvas lo que viene por delante en el servicio a Dios, en el mundo, el tema también va a ser el camino. Ahora nos vamos a estos caminos. Los caminos de este mundo, ¿verdad? Había una canción que decía los caminos de este mundo. Entonces, como encontrar esas imágenes en los textos que nos ayuden a conectar el contexto de los textos sagrados con el contexto en el cual nosotros vivimos y encontrar esas imágenes de Dios que responden a los sentires, a los sentimientos de la comunidad. ¿Eh? Y entonces ahí no es solo reunirnos para hacer un protocolo, o para leer un libro con unas oraciones que son las mismas todos los años, sino que es tratar de poder expresar de diversas maneras eso que está sintiendo la comunidad y eso que Dios, la fe, nos está transmitiendo a la comunidad en su dolor, en su sufrimiento, en su devenir, ¿verdad? Así que para mí es muy desafiante tratar de descubrir y de proponer, ¿verdad? Lenguajes e imágenes, ¿verdad? Si se me permite así, no imágenes de vamos a orar imágenes, sino imágenes que nos ayuden a describir las cualidades de Dios de una manera mucho más pertinente para la nueva generación. Yo tengo la bendición de tener una seminarista asignada a mi iglesia por un año para prácticas pastorales y a mí me encanta poder compartir con gente que está iniciando el ministerio lo que hemos descubierto por mucho tiempo, ¿verdad? A lo largo de muchos años. Y una de las cosas es el lenguaje que vamos a usar cuando nos paramos al frente en la congregación. Entonces, yo puedo decirle al seminarista, prepárame una oración para el domingo, una liturgia completa, una bendición, qué sé yo, lo que sea ese domingo que le toca. Y la persona va a traer algo que muchos de los que estamos hoy acá reunidos podemos usar normalmente en nuestro lenguaje. Por ejemplo,
Les dije recién omnipotente o todopoderoso Dios. Acá en la iglesia presbiteriana tenemos un gran énfasis en la Trinidad de Dios, Dios Trino. Entonces, le damos gracias, Dios Trino, porque, qué sé yo, por lo que pasó esta semana, que nació un bebé en la comunidad, lo que usted quiere imaginar del diálogo religioso. Ajá. Y el que recién se está acercando a la iglesia, no fue a la comunidad teológica de Chile, ¿qué sabe sobre la Trinidad? O sea, todo este concepto, y está, además estamos perfectos, porque como está el aniversario del Concilio de Nicea, esa cantidad de miles de años atrás, ¿verdad? Cuando se hizo esta cláusula de la Trinidad, tenemos que hacer un catecismo para que la persona entienda que no es lo mismo Dios trino que el trino de los pájaros, el trinar de los pájaros. Usted dice, eso es una pequeñez. No, no es una pequeñez. Cada palabra, trino es una sola palabra. Cada palabra que nosotros utilicemos, tenemos que tratar de que sea a prueba de visitas, a prueba de personas que están en la búsqueda de Jesús. Yo tengo un estudio bíblico en la semana y le llamo un grupo de Jesús, somos seguidores de Jesús, ya no le llamo estudio bíblico hace un tiempo, que eso es lo que hacemos, un grupo de Jesús para personas creyentes, y ahí decimos, ¿quién dice amén? Y todos prenden los micrófonos y levantamos la mano, ¿verdad? Pero también para personas en búsqueda. Entonces tú no tienes el mismo lenguaje para la persona que lleva años en la vida de la fe, como yo, que nací en la casa pastoral de la iglesia reformada más al sur del mundo, en la Patagonia, en la casa pastoral, pegado a la iglesia. Yo sé lo que es Dios Trino, pero mi lenguaje debe transmitir, debe ser mucho más alcanzable para gente que no conoce. Después le damos el catecismo y le contamos lo que pasó, que un día fue necesario explicar la Trinidad de Dios, que sí, la podemos rastrear en textos bíblicos, pero perdónenme la herejía, que también es mucho más que eso, porque Dios es gallina, gallina que cuida, la imagen de la gallina que cuida. Dios es la imagen, o sea, la sabiduría. Hay salmos que hablan de eso, etc. Así que voy terminando, ir descubriendo y seleccionando el mejor lenguaje que tengamos para transmitir la experiencia de Dios. Y ahí yo les desafío, ¿verdad? Tratar de pensar en lenguajes que sean mucho más accesibles acá dicen Juan del pueblo o Juana del pueblo. No solo lenguaje que solo entendamos nosotros los que toda la vida hemos estado en la iglesia. Porque si no puede suceder que ya estamos teniendo un lenguaje tan especializado que solo nos entendemos entre nosotros mismos, ¿eh? Y eso hace un problema en la comunidad de fe. Estábamos hablando de los desafíos en tiempo de incerteza. Si para muchas personas es un problema pensar en un Dios más allá de nuestro cielo, o sea, hoy en nuestro cielo andan, no sé por cuántos van, pero como 3.000 satélites dando vuelta por ahí arriba, ¿verdad? Y entonces el concepto del Dios del cielo. Vamos a elevar nuestros corazones a Dios. Yo uso esa forma litúrgica en la iglesia. Pero, ¿qué significa que voy a elevar los pensamientos a Dios? ¿Quién dijo que Dios no está? ¿Por qué vamos a elevar? Sí, yo comprendo el símbolo, pero vamos a traer a Dios también acá abajo, donde está el hombre, la mujer que la está pasando mal. ¿Cómo vamos a hacer, y con esto termino, por ejemplo, yo no sé si usan en sus experiencias de fe un momento de confesión de pecado? No, si no lo usan, usted sabe de qué se trata. ¿Cómo vamos a hablar un día de la confesión de pecados y no mencionar que la mujer que encontraron hoy acá en la autopista de Puerto Rico, aparentemente asesinada dentro de un carro? Esa sería una historia cotidiana.
Nunca vamos a decir nada sobre el pecado de la violencia a las mujeres o a las niñas. No, no vamos a nombrar eso. O sea, yo pensaba cuando preparaba el texto y traía quería traer este ejemplo, que es como cuando se muere un ser querido. Yo me especialicé en mis estudios pastorales en acompañar a enfermos terminales. Hace tiempo que no hablo de eso mucho, pero ya me tocó pasar por una experiencia también. Pero cuando se te muere un ser querido, a un hermano de la iglesia, cualquiera de nosotros, Dios no quiera, ¿verdad? Y tenemos unos chicos de 4, 5, 6 años, ¿le nombramos la situación o se la escondemos? Bueno, el consejo siempre es que lo hagan, que no sirve de nada esconder. O sea, el consejo siempre es ir aunque resulte doloroso, al cementerio y acompañar y ver el momento difícil de la despedida. ¿Por qué? Porque es terapéutico, porque hace bien. Ese dolorazo hace bien. Entonces, entonces por ahí María o alguien tiene. Entonces, con esto estoy terminando. ¿Cómo vamos a nombrar no solo a Dios y las cosas de Dios, ternura, divinidad, amoroso Padre, eres como una madre buena, no solo a Dios, sino cómo vamos a nombrar las cosas que pasan, los desafíos que tenemos alrededor? ¿Qué va a decir la Iglesia de Chile sobre las virtudes y los defectos o las dificultades que tenemos para relacionarnos con gente que viene de otro lugar, que habla otro idioma, que tiene otro color de piel? Creo que esa es una problemática, ya no estoy tan claro, pero creo que hay algo de eso. ¿Cómo vamos a hablar de eso? O de eso no se habla, hablemos solo de la prosperidad, de la ofrenda, de tener vidas consagradas, por lo menos la hora y media de culto, o la hora de culto. Bueno, tengo mucho más para decir, pero me gustaría por aquí quizás empezar a dialogar, salir de compartir esta pantalla. Creo que había un slide más que decía gracias, pero para mí la gratitud es ahora poder ver el chat y verlos a ustedes y espero no haberlos aburrido mucho. Yo queremos darle muchas gracias por esta parte de la exposición, la ponencia. Muy, muy interesante, debo decirle, para mí, y muy enriquecedora también. Y tengo varias preguntas para mí misma y eh, para nuestra propia comunidad. Quisiera dejar abierta la palabra en el chat si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en este tiempo.